días, soy Oscar Andrés Paso Pineda, profesor del curso de Sistema Romano Germánico y Derecho Anglosajón de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Historia Constitucional Peruana de la Universidad de San Martín de Porres. ¿En qué consiste el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad es básicamente una atribución que está reconocida a favor de los tribunales de justicia en varios modelos en el derecho comparado. ¿Qué implica esto? De que las Cortes de Justicia tienen que verificar en un caso concreto si es que una norma con rango de ley es o no compatible con la Constitución. En el desarrollo de esta labor se examinan dos clases de asuntos, ¿no? Asuntos de carácter formal y asuntos de carácter material. En relación con los asuntos de carácter formal, lo que básicamente examina una Corte de Justicia es el cumplimiento de los procedimientos, estándares que se establecen para la aprobación de las normas. Es decir, no ingresa el tribunal respectivo a hacer un análisis de fondo respecto de si el contenido de la ley es o no compatible con la Constitución. Lo que hace básicamente ahí el tribunal es, por ejemplo, ver si el órgano que expidió la ley era o no el competente, si es que la ley fue aprobada con la cantidad de votos que establece la Constitución, y bueno, básicamente asuntos de carácter formal o procedimental. En los vicios de carácter material, ya las Cortes de Justicia examinan concretamente si es que una norma con rango legal ha respetado o no el conjunto de principios, derechos o bienes que se encuentran reconocidos en la Constitución. Y me he referido en términos generales a tribunales de justicia porque en el derecho comparado existen varios modelos. Hay modelos en los que la potestad de hacer este control solamente reside en un órgano que es el Tribunal Constitucional y hay países en los cuales la posibilidad de hacer este control está en manos de todos los tribunales de justicia, independientemente de si son tribunales o no especializados en materia constitucional. Y existen modelos finalmente como el peruano en los que coexisten ambos sistemas, ¿no? Es decir, hay un tribunal constitucional que es el último intérprete de la Constitución, pero al propio tiempo también se reconoce que el Poder Judicial es el primer fuerte de protección de los derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre control concentrado y control difuso? Perfecto. Justo a propósito de lo que había mencionado, hay varios sistemas o modelos en el ámbito del derecho comparado. El control difuso tiene un origen más o menos oficial, por decirlo así, en la famosa sentencia Marbury versus Madison de 1803, redactada por el juez Marshall, ponente de este caso. Sin embargo, en los Estados Unidos ya existían antecedentes de uso del control difuso por parte de los tribunales al interior de cada una de las colonias, ¿no? Esto es así porque incluso antes de la Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787, ya existían cartas a nivel de las colonias y esto facultó a que algunos tribunales de justicia pudieran hacer una suerte de control de constitucionalidad antes incluso de Marbury versus Madison. ¿Qué es este control difuso? Bueno, que todas las autoridades jurisdiccionales tienen la potestad, la posibilidad de hacer un cotejo entre una norma con rango legal respecto de la Constitución, justamente para verificar lo que había comentado antes, si es que existen o no vicios de carácter formal o material en el caso que se está discutiendo. Ahora, estos sistemas han cambiado mucho en el tiempo, ¿no? La Corte Suprema de Estados Unidos sigue, pues, al menos oficialmente, bajo la misma tendencia de Marbury versus Madison, pero lo cierto es de que en la práctica la Corte Suprema de los Estados Unidos de a poco se va acercando a lo que sería un modelo de control concentrado, ¿no? Hay varias sentencias en las que esencialmente esto se ha podido comprobar de esta manera. Aaron versus Cooper, por ejemplo, en el que el Tribunal Supremo ha sostenido que sus sentencias también son una fuente del derecho y de las principales en el ordenamiento norteamericano. Por otro lado, existe el modelo de control concentrado, ¿no? Que lo que implica es de que justamente se concentra en un órgano, que suele ser un tribunal o corte constitucional, esta potestad de hacer un control de constitucionalidad de las normas por rango de ley. Originariamente, cuando surge este modelo concentrado, básicamente en Austria y Checoslovaquia por 1920, de la mano de Hans Kelsen y de Jelinek, lo que se enfatizaba era de que este poder tenía que estar concentrado en un tribunal constitucional y no en los jueces, por un contexto de desconfianza que existía hacia la figura judicial en la Europa continental. Esto tiene largas raíces, ¿no? En la Revolución Francesa, por ejemplo, existían múltiples razones a través de las cuales se odiaba a las autoridades jurisdiccionales en general, porque los cargos eran hereditarios, estaban muy asociados con una aristocracia que ya había pasado hace tiempo de moda en Francia y que más bien era muy criticada.
era un órgano que tenía espíritu de cuerpo y no resolvía necesariamente de conformidad con los intereses de la nación. Y todo esto generó de que la figura judicial fuera muy desprestigiada en Europa continental. Y de hecho, varios cuerpos normativos impedían la interpretación de las normas. Y si ni siquiera podían interpretar las leyes, pues mucho menos podían inaplicarlas. Por eso es de que en Europa continental se llega a pensar en un órgano, que es el Tribunal Constitucional, fuera de la estructura judicial para que pudiera ejercer esta clase de labor. Y en él se concentra este poder de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Y aparte tiene un nivel de legitimidad democrática un poco más elevado que el del Poder Judicial, porque si bien sus integrantes no son electos directamente por el pueblo, a menos lo son de manera indirecta, porque en muchos sistemas, como ocurre en el caso peruano, los miembros del Tribunal Constitucional son seleccionados por parte del Congreso de la República, que a su vez es un órgano que ha sido electo a través del acto del sufragio. Así que en la Europa continental se pensó en estos términos en el Tribunal Constitucional, un órgano que solamente se dedicara a examinar si es que una ley era compatible o no con la Constitución. Con el tiempo y con la interacción entre varios modelos, se llegó a una mixtura en la que los tribunales constitucionales, aparte de ver temas de control de constitucionalidad, también ven, como ocurre en el caso peruano, casos sobre tutela de derechos, ¿no? El amparo, el habeas corpus, el habeas data y demás procesos constitucionales, lo cual refleja de que los tribunales constitucionales, al igual que ocurrió en el caso estadounidense, también han experimentado una importante mutación con el paso de los años, ¿no? Y es natural que así sea, porque por lo general la globalización ha empujado a bastantes interacciones en el ámbito de la justicia constitucional, que ha hecho que particularmente en América Latina existan esta clase de mixtura. ¿Acaso el control difuso en Estados Unidos no se parece a nuestro control concentrado en la medida en que las sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos crean precedentes? Claro, por lo general se suele decir que cada vez más, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos se acerca a lo que sería un modelo de control concentrado, por lo que había comentado antes, ¿no? Inicialmente las sentencias surtían efectos entre las partes y varias características más que diferenciaban lo que era el modelo americano del modelo europeo. Pero con el transcurrir del tiempo, la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha ido afianzando y justamente había comentado la sentencia Aaron versus Cooper, caso en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos enfatiza de que las sentencias expedidas por ese tribunal tienen que ser cumplidas y que de hecho pues hay un artículo que es la famosa cláusula de supremacía que está en la Constitución de los Estados Unidos, que establece que esta Constitución, las leyes federales y los tratados son la ley suprema de la nación. La Corte Suprema de los Estados Unidos añade de que nuestras sentencias también se insertan dentro de esta cláusula de supremacía. Y esto implica en buena cuenta de que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos establece algún criterio jurisprudencial, reconociendo, por ejemplo, un nuevo derecho o reconociendo un estándar respecto del contenido constitucional de alguna libertad, sea usual que este criterio de la Corte Suprema sea observado al interior de los estados, ¿no? Y en esa medida, pues algunas personas dicen que hay un acercamiento a lo que podría ser por la praxis a un tribunal constitucional. Porque claro, un tribunal puede expulsar inmediatamente una ley por ser incompatible con la Constitución. En el modelo estadounidense no se ha reconocido este poder para expulsar normas porque se asumía que esto podía violar el principio de separación de los poderes. Es decir, un tribunal de justicia no podía dejar fuera del ordenamiento una norma que había sido aprobada por el Congreso. El único órgano competente para esta labor tenía que ser el propio órgano legislativo. Y por eso fue de que en Estados Unidos fueron algo reacios a que los tribunales pudieran tener esta clase de poderes. Pero claro, en la práctica, si bien no expulsan la disposición del ordenamiento jurídico, lo cierto es que los pronunciamientos de la Corte Suprema, pues en la práctica pueden generar incluso situaciones de desuetudo, ¿no? De desaplicación general de normas, que bueno, en la práctica podría ser algo equivalente a alguna derogación. Y como había comentado antes también, las constantes interacciones entre modelos del common law, del civil law, modelos de jurisdicción difusa y concentrada, han generado pues mezclas bastante curiosas que cada vez son más objeto de estudio en el derecho comparado, ¿no? Y claro, es natural que así sea porque en la globalización esta interacción se va acentuando cada vez en mayor medida. Así de que tiene mucho sentido que se afirme algo como lo que se acaba de preguntar. ¿Por qué las sedes o las instancias administrativas no pueden ejercer un control de constitucionalidad
pero sí de convencionalidad? Esa es una pregunta bastante curiosa, ¿no? En el modelo peruano, en el caso Salazar y Arlenque, el Tribunal Constitucional inicialmente había establecido que los tribunales de alcance nacional, tribunales administrativos de alcance nacional, podían hacer control difuso, ¿no? Este criterio, sin embargo, fue dejado de lado en el caso Consorcio Requena, en el cual el Tribunal Constitucional eh, cambió este precedente Salazar y Arlenque, en mi opinión, de manera correcta, y precisa de que solamente los tribunales de justicia pueden hacer este control de constitucionalidad. Y por tribunales se refiere evidentemente al Poder Judicial y al propio Tribunal Constitucional. Y claro, esto es así porque los actos de la administración son impugnables en la vía del contencioso administrativo, así de que no hay una necesidad de urgencia de que los órganos administrativos puedan ejercer un control de constitucionalidad, porque esto podría generar, desde mi punto de vista, un escenario de bastante caos normativo o de inseguridad jurídica, ¿no? De hecho, ya de por sí el modelo peruano es algo desordenado al momento de permitir que todos los jueces puedan hacer este control de constitucionalidad sin supervisión del Tribunal Constitucional, porque en el modelo peruano las resoluciones en las que se hace control difuso son elevadas en consulta no al Tribunal Constitucional, que es el intérprete final de la Constitución, sino a la Corte Suprema de Justicia. Así de que ahí no se genera un diálogo con el intérprete final de la Constitución. Es un modelo muy llamativo del peruano y sin embargo este punto no ha sido objeto de discusiones o de reformas. En cuanto al control de convencionalidad, yo tengo una posición particular sobre este punto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien ha enfatizado en casos como Germán contra Uruguay, de que el control de convencionalidad es una labor de todos los órganos del Estado y ahí involucra a la administración pública y también al propio Congreso de la República. Lo cierto es de que la Corte también ha precisado de que este control de convencionalidad tiene que ser ejercido en el marco de las competencias asignadas por parte del Estado en su ordenamiento jurídico a los tribunales de justicia. Es decir, si el ordenamiento jurídico respectivo permite que los jueces en general hagan control difuso de constitucionalidad, estos jueces están facultados a hacer control de convencionalidad, porque el control de convencionalidad no es más que una forma de control difuso. Pero si en estos países, por ejemplo, no estuviera habilitado, porque es parte de su tradición constitucional, el control difuso, pues ellos no podrían hacer propiamente un control de convencionalidad, solamente lo podría hacer el órgano encargado según la Constitución. Me parece que esto es correcto porque la Corte, si estableciera un criterio general, estaría ordenándole a todos los países que su modelo de justicia constitucional tenga que ser necesariamente el que la Corte Interamericana ha establecido, es decir, que todos los jueces, que todos los órganos del Estado puedan hacer control de constitucionalidad. En lo particular, yo pienso que esto está más allá de las atribuciones de la Corte. La Corte debe respetar que hay estados que reconocen el control difuso, hay estados que no, hay estados que tienen un tribunal constitucional, hay estados que no, y hay estados como el Perú, hace poco, que no permiten que los tribunales administrativos hagan tampoco control difuso. Y yo creo que estos criterios en principio deberían ser respetados por parte de la Corte. Y creo que lo hace cuando sostiene esta idea de que el control de convencionalidad tiene que ser ejercido en virtud de lo que serían las propias competencias determinadas por el Estado, ¿no? Así que con la precisión que ya ha hecho el Tribunal Constitucional en Consorcio Requena, pues en principio los tribunales administrativos, según mi opinión, tampoco podrían hacer un control de convencionalidad de las leyes. Porque si no, se empujaría a que los órganos administrativos puedan inclusive inaplicar su constitución nacional con el propósito de generar aplicación de su entendimiento respecto de lo que significa la Convención Americana o la jurisprudencia de la Corte. Y yo creo que para eso la vía contencioso administrativa puede cumplir el mismo fin sin dar tanto poder de inaplicar a todos los órganos del Estado, porque como había comentado, eso puede generar mucho caos normativo e inseguridad jurídica para los administrados. En el supuesto hipotético de que la norma X ha sido declarada constitucional por el TC, a pedido de parte, ¿qué pasa si luego de unos días un juez superior o supremo inaplica esta misma norma por encontrarla inconstitucional? Entonces, ¿esta norma de igual manera quedaría sin efecto para los futuros casos? El Código Procesal Constitucional establece que una norma declarada como constitucional por parte del Tribunal Constitucional luego no puede ser inaplicada en el ámbito, por ejemplo, de un control difuso de constitucionalidad. Es decir, si en un proceso de inconstitucionalidad el tribunal determina que una ley es compatible con la Constitución,
y esta sentencia ya es oficial y publicada en el Diario Oficial del Peruano, luego no puede un juez, invocando el control difuso, inaplicar esta ley que ya fue confirmada en cuanto a su constitucionalidad por parte del tribunal. De la misma forma, inclusive también el título preliminar establece que las sentencias del tribunal también tienen que ser observadas en principio por parte de las autoridades jurisdiccionales, sobre todo en lo que respecta a la determinación del contenido constitucionalmente protegido de los derechos, ¿no? Y está bien que así sea porque si no se podría generar una vez más un escenario de inestabilidad, ¿no? En todo caso, siempre es importante que las autoridades judiciales tengan la posibilidad de dialogar con el Tribunal Constitucional porque siempre es posible la mejora en cuanto a los estándares de protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y bien podría ocurrir que quizás el Tribunal Constitucional maneje una posición más conservadora que el Poder Judicial y por eso es sano, es productivo de que los órganos estén en constante diálogo, ¿no? Y no de que sea simplemente un monólogo a través del cual el Tribunal Constitucional les diga a todos cómo concretamente debe ser interpretada la Constitución. Caso distinto es, por ejemplo, cuando pasó el plazo para presentar una demanda de inconstitucionalidad y el tribunal nunca recibió una demanda, ¿no? Esto es, pasaron los años que establece el código, que es el plazo que tienes para interponer una demanda de inconstitucionalidad, y sin embargo el tribunal nunca recibió ninguna demanda. Esto significaría que posteriormente no se puede recibir una demanda de inconstitucionalidad por esta ley, pero sin embargo se permite que las autoridades jurisdiccionales ejerzan el control difuso de constitucionalidad. Esto es muy llamativo porque, claro, si bien el tribunal ya no puede expulsar la disposición del ordenamiento, finalmente por desuetudo, por desuso, puede esta norma ser declarada inconstitucional en la aplicación de casos concretos por parte del Poder Judicial, o lo podría hacer el propio Tribunal Constitucional en un caso de proceso de tutela de derechos. Pero la línea general es de que si el Tribunal Constitucional se pronunció en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, luego esta norma no puede ser inaplicada por parte de los tribunales. Si es que esto ocurriera, pues debería interponerse, si es un órgano de primera instancia, un recurso de apelación para impugnar la decisión respectiva, calificándolo como inconstitucional, o eventualmente, si se trata de una resolución firme, un amparo contra resolución judicial, alegando de que hay un problema severo de motivación, porque no se han considerado todas las premisas que concurren en el caso. Por ejemplo, que ya el Tribunal Constitucional declaró una ley como incompatible con la Constitución. Y como está mal motivada esa sentencia, estoy convencido que un amparo contra resolución judicial podría ser dejada sin efecto. Esa es una pregunta bastante delicada y sobre la cual existen múltiples artículos a nivel de la academia, ¿no? La discusión sobre la interacción entre normas constitucionales e internacionales continúa incluso al día de hoy. Es un asunto que desde que surgieron las constituciones nacionales apareció. ¿Qué hacer en caso de contradicción de una constitución nacional respecto de un tratado internacional? En los siglos, pues, XVIII, XIX, épocas en las que prevalecía el modelo westfaliano de soberanía del Estado, particularmente la soberanía a nivel interno, esto implicaba que fuera de la Constitución no existía ninguna norma que pudiera ser opuesta al texto constitucional respectivo, el cual había emanado del poder constituyente nacional. Así de que ostentaba una legitimidad democrática que no podía ser puesta en controversia. La Constitución era la principal norma del ordenamiento jurídico y ni siquiera los tratados internacionales se podían oponer a ella. De hecho, hay varias constituciones que establecen cláusulas constitucionales donde se prohíbe celebrar tratados internacionales de determinada materia, ¿no? Y esto demuestra de que para muchos estados la Constitución sigue siendo la norma más importante del ordenamiento jurídico. Hoy en día incluso esto ocurre, ¿no? Hay muchas constituciones que establecen que la Constitución es la norma suprema y que los tratados internacionales se colocan por debajo de la Constitución. Y tanto esto sería así de que se permite presentar, como en el modelo peruano, demandas de inconstitucionalidad en contra de tratados. De hecho, la gran mayor cantidad de países en el mundo manejan sistemas que asumen esta tesis, pero difieren respecto del momento del control.
La mayor cantidad de los países disponen que este control debe ser preventivo, ¿no? Es decir, antes que se apruebe el tratado, para evitar la contradicción. Así que si se advierte una tensión entre el tratado y la Constitución antes de la aprobación del tratado, pues tiene que o reformarse la Constitución o cambiarse el tratado, pero esta incompatibilidad no puede existir. Y hay modelos como el peruano que permiten de que este control sea ejercido cuando el tratado ya se encuentra en vigor, lo cual reafirma la tesis de que la Constitución al interior de muchos estados sigue siendo la principal norma del ordenamiento jurídico. Pero a nivel internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dispone que los jueces no pueden invocar, o en general los estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno para incumplir los tratados internacionales. La tesis que yo mantengo, y que bueno, puede ser evidentemente compartido o no, es de que este artículo 27 de la Convención de Viena aplica para los litigios internacionales. En el ámbito de los litigios internacionales, pues los estados evidentemente no pueden presentar como argumento sus normas internas para argumentar el incumplimiento de un tratado internacional. Pero en el ámbito del derecho interno hay todavía un gran desacuerdo a nivel mundial sobre qué norma debe prevalecer. En términos generales, la gran cantidad de países que se han dedicado a abordar estos temas disponen que la Constitución es la norma suprema. Y esto supone de que si un juez en un litigio interno advierte una contradicción entre un tratado y la Constitución, tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución. En el caso de los derechos humanos, sin embargo, hay una situación muy particular, porque al menos en el caso peruano y en los países que tienen cláusulas similares, como España y Portugal, la cuarta disposición final y transitoria dispone que la interpretación de los derechos que están en la Constitución tiene que hacerse de conformidad con los tratados que han sido suscritos por el Estado peruano. Esta cuarta disposición ha sido tomada de los modelos de Portugal y de España, de sus constituciones que son de la década de los años 70. Y claro, supone de que en principio no debe existir una contradicción entre los derechos reconocidos a nivel local e internacional, sino de que los jueces peruanos tienen que hacer interpretaciones amigables con el derecho internacional público en el caso que se relaciona con derechos humanos. Fuera del ámbito de los derechos humanos, este consenso no existe y evidentemente hay mayores discusiones, ¿no? Pero claro, cuando un juez en el marco de un caso, por ejemplo, hace prevalecer la tesis de la Corte Interamericana o lo que dice la Convención Americana, no está propiamente inobservando lo que dice la Constitución peruana, porque nuestra Constitución abre la posibilidad de interpretar el derecho interno de conformidad con el derecho internacional. O sea, no es una opción prohibida para el juez. Eso, sin embargo, en el Perú, pero sí existen países como los Estados Unidos y otros modelos en los que los tratados de derechos humanos no tienen esta misma importancia, en los que seguramente el juez nacional, por hacer prevalecer su ordenamiento interno, pues inobserve los criterios desarrollados a nivel internacional. Pero en el modelo peruano yo en lo particular veo de que cuando se trata de derechos humanos, el juez puede invocar sin ningún problema estándares internacionales, porque la cuarta disposición final y transitoria y el artículo 55 de la Constitución abren la posibilidad de esta interpretación amigable. De hecho, la antigua cuarta disposición final y transitoria del Código del 2004, el Código Procesal Constitucional, también disponía esta posibilidad, ¿no? Particularmente el artículo quinto del título preliminar, ¿no? El artículo quinto del título preliminar lo que disponía es que para interpretar los derechos había que acudir también a los desarrollos normativos que había desarrollado a su vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el nuevo Código Procesal Constitucional también existe una regulación similar que establece que hay que tomar en consideración los avances jurisprudenciales de la Corte. Así de que, nuevamente, enfatizo, en el ordenamiento peruano al menos, el juez peruano puede actuar de esta manera porque nuestro ordenamiento en general es amigable y abierto con el derecho internacional público, pero esto no quiere decir que sea una tendencia general, porque hay muchos países en el derecho comparado que siguen haciendo regulaciones donde privilegian la aplicación del derecho local antes que el derecho internacional. Así que estamos frente a un tema todavía sujeto a bastante polémica. En el caso peruano, el Tribunal Constitucional siempre se ha esforzado por evitar sostener de forma expresa que la Constitución peruana y, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos son incompatibles.
Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional por lo general es acudir, y creo yo que esto es correcto, al principio de unidad en la interpretación de la Constitución o interpretación sistemática, que implica de que para leer la Constitución no solamente hay que tomar en consideración artículos aislados de la Constitución, sino de que hay que tomar la Constitución como un todo y también acudir a las normas del bloque de constitucionalidad, entre las cuales se encuentran los tratados sobre derechos humanos. Así de que siempre el tribunal se ha encargado de enfatizar cuando advierte una cláusula constitucional con algunos problemas en cuanto a su regulación, de que hay que interpretarla de conformidad con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Un gran ejemplo de esto fue el caso Lizama Puelles, cuando el Tribunal Constitucional vio la regulación de los artículos 142 y 181 de la Constitución sobre la posibilidad de impugnar judicialmente las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Aquí el tribunal pudo decir, estos dos artículos de la Constitución violan la Convención Americana y yo por el control de convencionalidad pretendo hacer prevalecer la Convención. Pero el tribunal, empleando las propias herramientas que le da la Constitución, lo que dice es, oye, a ver, hay derechos que están en la Constitución, estos derechos tienen que ser interpretados de forma amigable con el derecho internacional, hay jurisprudencia, concretamente el caso Yatama de la Corte Interamericana, que establece que las resoluciones de organismos electorales deberían poder ser impugnadas judicialmente. Así de que yo lo que voy a hacer es reinterpretar los artículos 142 y 181 de la Constitución para que guarden compatibilidad con la Convención Americana, que sean entendidos de conformidad con la Convención. Y siempre esta ha sido la tendencia que ha asumido el tribunal. De hecho, la única oportunidad en la que el tribunal habría advertido alguna cláusula constitucional que viole algún derecho fundamental, el tribunal no ha hecho ninguna clase de inaplicación. Por ejemplo, cuando vio las cláusulas relativas a que en el antejuicio político el Ministerio Público tenía que presentar la denuncia del Congreso en sus propios términos, lo cual podría violar la autonomía institucional de este órgano del Estado. Ahí el tribunal lo que hizo fue exhortar al Congreso a que empiece una reforma constitucional, pero el tribunal no inaplicó o no declaró inconstitucional esta disposición constitucional, porque el tribunal entendería que si esto fuera así, más que el intérprete sería el dueño de la Constitución. Y creo que el tribunal hace bien ahí, con bastante mesura y prudencia, de invitar, exhortar a los órganos competentes de iniciar un proceso de reforma, pero no hacerlo el propio tribunal porque podríamos entrar a un escenario muy peligroso en el que el Tribunal Constitucional, nuevamente enfatizo, podría ser ya no un simple intérprete, sino el dueño de la Constitución, disponiendo de que varias cláusulas constitucionales que el tribunal no comparte, pues no puedan ser aplicadas en el marco de los litigios concretos. Hay casos que son experiencias un poco lamentables, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, Evo Morales, creo que todos lo sabemos muy bien, intentó reelegirse para un nuevo periodo presidencial. Inicialmente acude a las urnas, acude a un referéndum. En el referéndum la mayor cantidad de bolivianos sostiene de que no quiere una nueva reelección de su parte. Y Evo Morales presenta una demanda de inconstitucionalidad contra una cláusula constitucional, que era justamente la que no le permitía una nueva reelección. Y Evo Morales cita de manera errónea la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sosteniendo de que en virtud de la convención no deberían existir límites a la posibilidad de un presidente de reelegirse. Y lo que alega Evo Morales es de que este es un derecho humano, que es de él, como funcionario público, de acceder a un cargo que el Estado habilita, y por otro lado es un derecho humano de la ciudadanía de elegir al candidato presidencial que sea de su preferencia. Y cuando presenta la demanda del Tribunal Constitucional, pues el Tribunal Constitucional de Bolivia termina concluyendo de que efectivamente ese artículo constitucional, tal y como está, es contradictorio con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y lo que hace es inaplicarlo para el caso concreto y disponer de que, tal y como está redactada la Constitución, puede violar derechos políticos de los postulantes a la presidencia y también del pueblo boliviano a elegir al candidato de su preferencia. Pero por otro lado, esta clase de situaciones se ven más en el funcionamiento de tribunales internacionales. Los tribunales internacionales sí en muchas oportunidades, cuando ven una incompatibilidad entre la Constitución y la Convención Americana, hacen prevalecer la propia Convención. En el caso Boyce contra Barbados, por ejemplo, existía una cláusula constitucional
que no permitía a una persona solicitar el control difuso por tratarse de una norma aprobada con anterioridad a la Constitución. Y la Corte Interamericana precisó de que esta clase de restricciones viola el derecho a lo que sería la tutela procesal efectiva. También ha examinado casos contra Chile por la Constitución aprobada en el gobierno de Pinochet, que establecían bastantes restricciones en cuanto al derecho a la libertad de expresión y muchos supuestos de censura. También la Corte Interamericana determinó que estos supuestos eran contrarios con la Convención Americana. Pero un ambiente muy particular y que yo creo que refleja lo que va a ser el futuro de estas tensiones entre normas internas y normas no internas, es lo que viene ocurriendo en la Unión Europea. En la Unión Europea, en vez de hablar de monismo o de dualismo y de monismo internacionalista o monismo nacionalista, se habla de un modelo de pluralismo constitucional, en el que propiamente no siempre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o no siempre los estados tienen la razón respecto de lo que significan determinadas normas de los ordenamientos jurídicos. Inicialmente, la Unión Europea, bueno, a través del Tribunal de Justicia, había desarrollado pronunciamientos que generaron bastantes cuestionamientos al interior de los estados, porque el Tribunal de Justicia de la Unión había establecido en varias sentencias que había un principio de primacía del derecho de la Unión Europea respecto del derecho interno de los estados, por lo cual cualquier disposición del derecho comunitario prevalecía incluso sobre la Constitución Nacional. Y los estados estaban de acuerdo en que no le habían dado ese poder a la Unión Europea, que podría ocurrir respecto de normas con rango legal, pero respecto de normas con jerarquía constitucional la situación era mucho más problemática. Y esta posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea muy rígida generó una respuesta que ha sido catalogada por Miriam Rodríguez Izquierdo, una autora española, como la era de la rebelión de los tribunales constitucionales. Lo que sostiene Rodríguez Izquierdo es de que como respuesta muchos tribunales, como la Corte Constitucional de Italia en el caso Frontini, o el Tribunal Constitucional Federal Alemán en el caso Solange, desarrollaron esta idea de los famosos contralímites, ¿no? Que son los contralímites de que la Unión Europea puede evidentemente tener competencia para regular muchas materias, pero que si estas afectan la identidad de la Constitución estatal, estos avances no van a ser permitidos por parte de las Cortes Constitucionales. Esta idea de la identidad constitucional de los contralímites ha sido también considerada por el Consejo Constitucional de Francia y por varios tribunales constitucionales en general de Europa, ¿no? Entre ellos el español. Así de que los órganos internos no están del todo de acuerdo con esta tesis de que siempre el derecho comunitario deba prevalecer, siendo que el derecho de la Unión Europea tiene mucho mayor legitimidad democrática que el derecho internacional general, ¿no? Esto ya es una situación, una problemática que puede generar hasta una discusión adicional, pero en términos generales el derecho internacional tiene muchos problemas de legitimidad democrática. La Unión Europea ha ido creando órganos para evitar esta clase de cuestionamientos y sin embargo, aún los tribunales constitucionales se resisten a creer esta idea de que siempre el derecho supranacional deba prevalecer sobre el derecho interno. Y la propia Unión Europea sí lo reconoció, ¿no? Porque forjó esta idea del principio de identidad nacional para tratar de respetar los criterios que varios estados asumían respecto a algunas cuestiones que para ellos son fundamentales. Y ahí se ha implementado un sistema de diálogo que creo yo es indispensable si es que entidades supranacionales o internacionales desean subsistir con el tiempo, porque si los estados comienzan a advertir de que las entidades supranacionales o internacionales empiezan a despojarle de su soberanía, pues simplemente van a dejar de ser parte de muchos tratados internacionales. Así que lo más adecuado en esta clase de contextos es un sistema de diálogo, interacción, en el cual los órganos internacionales aprendan de los órganos internos y también que los órganos internos aprendan de los órganos internacionales. Bueno, una vez más agradecer a IUS 360 por este espacio para reflexionar sobre un tema que todavía está abierto a la polémica, ¿no? Yo aquí he mencionado muchas cosas, algunas se pueden compartir, otras no, pero es algo que trata de contribuir a un debate sobre un tema que creo yo es el tema central del constitucionalismo del futuro, ¿no? Cuando avance más la globalización, cuando avance más los procesos de acercamiento, se va a comenzar a debatir cada vez más respecto de las relaciones e interacciones entre la Constitución y el derecho internacional.
Así que felicito este espacio por comenzar a explorar un poco esta temática, ¿no? Y que, bueno, sea el inicio de un debate muy interesante sobre algo que ya en Europa se está discutiendo, en Estados Unidos se discute, y que seguramente también en América Latina en algún momento también va a llegar a ser objeto de un importante y nutrido debate. Así que agradecer una vez más por este espacio para formular estas reflexiones.